Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de News, empezando el mes de abril y la noticia del momento en Colombia son las escandalosas revelaciones de dos voceros del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, la principal guerrilla, el principal grupo narcoterrorista que tiene hoy Colombia, que formalmente acusó a el gobierno de Gustavo Petro de haber recibido su ayuda para ganar las elecciones de 2022. Una acusación y una confesión que no es del todo nueva si atendemos a algunos antecedentes que estaremos viendo aquí, pero que es significativo porque estamos en un momento donde la violencia ha recrudecido en Colombia como hacía mucho tiempo no ocurría, donde los atentados terroristas en distintos lugares, en Cauca, en Valle del Cauca, en norte de Santander, están volviendo a aparecer y a crecer como hacía mucho tiempo no se veía, donde hay zonas que se convirtieron en zonas de guerra con ya más de 100 muertos, con decenas de miles de desplazados, como está ocurriendo en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde ha habido un enfrentamiento muy fuerte entre el ELN y las disidencias de la FARC. Todo esto que ha retrotraído a Colombia varios años en el tiempo, a los momentos más oscuros del conflicto armado, se produce después de la llegada de Petro a la presidencia. Y ahora, con la denuncia de una de las partes involucradas, que es el ELN, de que sí, que el ELN ayudó a Petro a ganar porque Petro le había hecho algunas promesas que le resultaban convenientes. Bueno, evidentemente, si hubo un pacto, ese pacto se rompió. Por eso ahora el ELN sale a hablar y por eso ahora el ELN sale a cometer los crímenes que está cometiendo en el marco de esta disputa por el poder con las disidencias de la FARC. Insisto, una denuncia gravísima, gravísima, como pocas se han visto en los últimos tiempos. Quiero que escuches justamente a Silvana Guerrero, es el nombre de guerra de una de las referentes del Frente Nororiental del Ejército de Liberación Nacional, que, entrevistada por la cadena Caracol, dijo lo siguiente. ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro? Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos en todo el amplio territorio del país por un candidato que generó una expectativa. Mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país y mira, los ha decepcionado. Bueno, sí, ayudamos a elegirlo. Ustedes piensen que acá no está hablando un partido político. Acá está hablando un grupo terrorista que controla parte importante del territorio en Colombia. ¿Qué significa esto? Que hay cientos de municipios donde el control real no está en manos de la fuerza de seguridad, está en manos de grupos como el ELN. Si estos grupos deciden presionar a la gente para que voten por un candidato, el poder que tienen es extraordinario. No estamos hablando de un mero apoyo, incluso digamos económico, o de un mero apoyo declamativo. Estamos hablando de un grupo que está en condiciones de obligar a muchísima gente que vive en los territorios que ellos controlan a votar como a ellos les plazca, si no hay Estado de Derecho en esos municipios. Bueno, ahora vamos a ver en mapas, en un ratito, qué pasó desde que Petro llegó a la presidencia justamente con el territorio colombiano y qué pasó con el avance del ELN en este territorio, lo que convalidaría esta idea de que hubo algún tipo de pacto, o por lo menos hace verosímil que pueda haber habido un tipo de pacto. De la misma forma que hablaba justamente la vocera de este Frente Nororiental del ELN, de las expectativas puestas y en lo que fue evidentemente la paz total, que es este gran proyecto con el que Petro asume, donde básicamente les propone a todos los grupos criminales hacer ceses del fuego y empezar a discutir diálogos de paz. A todos, no importa si mataron, secuestraron, siguen secuestrando y reclutando niños para convertirlos en soldados, siguen dedicándose al narcotráfico, no importa. A todos les propuso sentarse, conversar y proponerles, primero,
un cese del fuego que fue, como vamos a ver ahora, muy beneficioso para todos estos grupos. Y en segunda instancia, negociaciones con importantes concesiones, como por ejemplo impunidad a cambio de que supuestamente dejen las armas. Bueno, evidentemente la situación se le fue de las manos al ELN, empezó a haber conflictos con otras bandas en la medida en que el Estado se retiró casi por completo. Y eso llevó a que la opinión pública, ante el aumento de la violencia, ante el aumento del terrorismo, empezara a presionar al gobierno y que al gobierno no le quedara más remedio que levantar las mesas de paz. Y vos fijate que son ahora los propios miembros del ELN los que dicen no hay ninguna posibilidad de que salga este proyecto, que era uno de los proyectos madre con los que llegaba a la presidencia, una de las grandes promesas con las que llegaba a la presidencia de Petro. Bueno, vas a escuchar ahora, también entrevistado en este mismo trabajo de investigación, a alias Ricardo, otro de los referentes de este frente del ELN, hablando acerca de la paz total. Paz total se convierte en guerra total. Eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total. ¿Es posible firmar la paz con Petro? No. ¿Se acabó el tiempo? Con lo que Petro dice, cómo se va a firmar la paz, que Petro yo le recomendaría que vaya al psiquiatra, para que se eche una revisadita porque va muy en contravía por lo que fue elegido. Va muy a contravía por lo que fue elegido. Bueno, evidentemente insiste en esta idea de que hubo alguna suerte de entendimiento. No es la primera vez. No es la primera vez que hay denuncias claras, concretas, de grupos criminales diciendo que ayudaron a ganar a Petro en el año 2022. Porque ahora lo están diciendo los propios grupos y vos podés decir, bueno, están enojados porque se rompió, si es que hubo algún tipo de entendimiento, este entendimiento se rompió y entonces por eso quieren manchar a Petro. Lo que pasa es que si nos remontamos un año y medio, no tampoco nos tenemos que remontar demasiado, fue el propio hermano del presidente, Juan Fernando Petro, también miembro de su espacio político, quien contó en otra entrevista, por la cual después lo obligaron a arrepentirse, obviamente, cómo en campaña fueron a las cárceles donde están los cabecillas de muchos grupos criminales que también controlan territorio en Colombia y palabras más, palabras menos, fueron a buscar su apoyo porque saben que el apoyo de esos grupos criminales puede significar cientos de miles de votos. Escuchemos este archivo de hace un año y medio. Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, de alguna manera convalidando esto mismo que está diciendo ahora el ELN. Dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1,000,000 y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1,000,000 y pico de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros no fuimos a negociar nada. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el Clan del Golfo decía nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, ¿a cambio de qué? ¿De una extradición? No. No. ¿A cambio de una cárcel? No. ¿A cambio de la pobreza? No. Pero sí podríamos generar riqueza. Todo el mundo sabe que el comisionado de paz y yo éramos uña y mugre en los territorios. Y nosotros nos fuimos y lo hicimos y dialogamos y generamos la confianza para que ellos al otro lado dijeran, ¿sabe qué? Sí, nos podemos meter en este cuento, me gusta la propuesta, la idea, trabajemos por la paz de este país conjuntamente. Otra vez, el discurso es trabajemos por la paz. Ahora, lo que decía ahí Juan Fernando Petro era claro. Fuimos a las cárceles y ellos entendieron. ¿Qué entendieron? Que les convenía que ganara Petro. ¿Y por qué les convenía que ganara Petro? Y bueno, porque evidentemente quizás si ganaba otro gobierno iba a tomar, por ejemplo, retomar lo que había sido el gobierno de Álvaro Uribe, donde había habido una política de combate abierto contra los grupos narcocriminales, de búsqueda de
que sean las Fuerzas Armadas las que tengan el control del territorio, de que, por ejemplo, no haya cultivos de coca, de que, por ejemplo, haya menos municipios controlados por los grupos terroristas. Bueno, Petro hizo todo lo contrario. Llegó y dijo paz total, cese del fuego, y mira lo que pasó con el reparto del territorio. Vas a ver en un mapa la presencia territorial que tenía en el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en 2019, y la presencia territorial que llegó a tener, por lo menos según las estadísticas, a finales del año pasado. Datos de la Defensoría del Pueblo, no son datos de la oposición colombiana, son datos de la Defensoría del Pueblo. Mira el mapa. Hablan por sí solos. En 2019, el ELN tenía un control bastante limitado del territorio. Por supuesto, estaba todavía allí la FARC, que no había de alguna manera completado totalmente el proceso de desmovilización, y era un grupo más reducido. Vos fijate el nivel de penetración territorial que tiene hoy el ELN, toda en la frontera. Todo lo que ves justamente en azul a la derecha de la pantalla es la frontera con Venezuela. Sabemos que el Ejército de Liberación Nacional es un grupo narcoterrorista binacional, porque actúa de un lado y otro de la frontera y tiene vínculos muy estrechos con el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, evidentemente no sabemos si hubo un pacto o no. Ahora, lo que sí sabemos es que con Petro el ELN floreció en cuanto al dominio del territorio, en cuanto a la producción de cocaína, en cuanto a el control de un montón de negocios ilegales. Porque así como ves el avance territorial que tuvo el ELN, y ves ahí también incluso la región del Catatumbo, que es hoy blanco de un enfrentamiento muy fuerte con las disidencias de la FARC, ves que pasó lo mismo con la hoja de coca. Vas a ver ahora un gráfico que te muestra cómo fue la evolución de la hoja de coca en los últimos años, de las plantaciones de coca, y las plantaciones de coca son necesarias para la producción de cocaína. Vos fijate, de 150.000 hectáreas sembradas de coca en 2002, pasás 10 años después, esto coincide prácticamente en su totalidad con el gobierno de Uribe, a menos de 50.000. Es decir, se redujo a un tercio el cultivo de coca entre 2002 y 2012. ¿Qué empieza a pasar en 2014? Gobierno de Juan Manuel Santos. Esto después cae más o menos levemente hacia entre 2018 y 2020. Ya 2020 estamos hablando de gobierno de Iván Duque y tenés una remontada muy importante, es decir, acá el gobierno de Iván Duque es también responsable de esta situación. Llega a 2022 en casi 200.000 y desde que asume Petro continúa el avance del cultivo de coca y llega al número récord absoluto que se conoció el año pasado de 253.000 hectáreas de coca cultivadas. Es decir, dos políticas. ¿Hubo un acuerdo o no? No sabemos si hubo un acuerdo o no. El ELN dice que sí. Juan Fernando Petro insinúa que también hubo un acuerdo con otros grupos criminales. Lo cierto es que con o sin acuerdo explícito, lo que pasó desde 2022 cuando llegó Petro a la presidencia es que aumentó el cultivo de coca, con lo cual aumentó el negocio del narcotráfico en Colombia y que aumentó la presencia territorial del ELN y de otros grupos, al mismo tiempo que el gobierno habilitaba un cese del fuego que les permitía hacer prácticamente cualquier cosa, retiraba a las Fuerzas Armadas del territorio, lo cual también les permitía hacer cualquier cosa, hasta que la violencia se volvió incontenible. ¿Por qué? Y porque se empezaron a pelear entre ellos, principalmente entre el ELN y las disidencias de la FARC. Esto provocó, como ocurre tarde o temprano cuando vos te alías con grupos narcocriminales, provocó una espiral de violencia que es la que estamos viendo, sobre todo con epicentro en Catatumbo, pero que ya veíamos desde el año pasado en Cauca, en Valle del Cauca y en otras regiones de Colombia. Esta es la realidad de una Colombia que está hoy hundida en uno de sus peores momentos en términos del conflicto, de la violencia y del narcoterrorismo. Y de un gobierno que sería quien debería contener esta situación, combatirla, bueno, que es un gobierno señalado por los propios narcoterroristas, en este caso por el ELN, y antes era señalado por el propio hermano del presidente como un gobierno que para ganar las elecciones pactó precisamente con esos mismos grupos que son los que hoy están aterrorizando a Colombia.